Y ahora damos paso a la tercera intervención, que la va a llevar a cabo José Gabriel Ortola Dimbier, que es abogado especialista en Derecho de Familia, y su tema está vinculado con los problemas prácticos que suscita la aplicación del artículo 1438 del Código Civil. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes en el Congreso. Agradecer al Instituto y a José Ramón de Verda el poder participar con este impresionante grupo de ponentes, ¿no? Repasándolo y viendo incluso compañeros ilustres que tengo el gusto de conocer dentro de los asistentes, pues uno se siente muy pequeño, ¿no? Yo lo que voy a hacer luego de acabar mi intervención es, y ya estoy haciendo hasta este momento, es disfrutar escuchando a los ponentes, ¿no? Voy a hablar de la compensación del artículo 1468 y los problemas que este instituto, esta figura jurídica, presenta, ¿no? Yo creo que es posiblemente la más problemática de las figuras jurídicas, de las medidas que existen en derecho de familia, ¿no? Por lo menos para los abogados, así se nos revela, ¿no? En el día a día. Y creo que es problemática tanto en su teoría como en su práctica. Y evidentemente creo que los problemas prácticos pues devienen un poco de los problemas teóricos, ¿no? Además entiendo que esta figura pues ya era problemática en su concepción primigenia, y lo es todavía más en la concepción y los perfiles que le ha dado el Tribunal Supremo, ¿no? Yo siempre digo que la compensación del 1438 la carga el diablo, ¿no? Porque es realmente terrible, ¿no? Cuando los abogados nos enfrentamos a esta compensación, a una demanda de este estilo, ¿no? En la que se pide esta figura. Y creo que cuando vamos a ver los problemas prácticos debemos fijarnos o analizar cuáles son la raíz de estos problemas, ¿no? Que luego dan esta consecuencia práctica problemática. Y yo me he hecho, pues, o creo que hay tres raíces fundamentales en los problemas que nos encontramos con el 1438 y la compensación que se establece en este precepto. El primer problema, y voy a abrir el paraguas ya, es en la propia existencia de una regulación de los regímenes económicos matrimoniales, ¿no? Yo creo que la propia existencia de los regímenes, la regulación, supone una fuente de problemas y cabría preguntarse si son necesarios. Yo no soy original en esto yo se lo he oído plantear pues, a ilustres juristas, abogados, como Paco Vegasala, que plantea este exceso de regulación en materia matrimonial, ¿no? Además, yo creo que un argumento a su favor sería que cada vez hay más parejas y familias que se construyen al margen del matrimonio. Y no parece que tenga el legislador muchos escrúpulos a la hora de no regular la cuestión económica que subyace a estas parejas constituidas al margen del matrimonio. También yo creo que es un argumento a favor de esto que la mayor parte de los matrimonios, por lo menos es la impresión que los abogados tenemos o la percepción que tenemos en los despachos, viven exactamente al margen de su régimen económico matrimonial, y muchas veces solo se dan cuenta del régimen económico cuando se produce la crisis matrimonial, ¿no? Y antes no han caído en la cuenta. Además, otro argumento sería el considerar que hay autores en la doctrina que mantienen que el régimen de separación de bienes es la ausencia de régimen económico matrimonial, ¿no? Por tanto, creo que con esos argumentos pues, podríamos plantearnos la innecesaria regulación de los regímenes económicos. Otro segundo problema de raíz creo que es la deficiente información. La deficiente información que el sistema matrimonial tiene, y sobre todo la compensación. Que hay una deficiente información es obvio para los abogados, ¿no? Porque cuando vienen al despacho los clientes y nosotros les informamos de la compensación, de que existe el 1438, observamos en unos grandes alegrías y en otros clientes, pues grandes penas, ¿no? Obviamente, esto nos permite considerar que la gente no sabe de la existencia de esta compensación, ¿no? Yo creo que en la era del consentimiento debería exigirse un consentimiento informado, y que, por tanto, cuando uno se contrae matrimonio y tiene que decantarse por un régimen económico matrimonial, incluso en el caso de que sea supletorio, debería informársele de cuáles son las consecuencias técnico-jurídicas que tiene su elección. Luego, una tercera
bloque, un tercer raíz que podemos encontrar en los problemas que nos causa este instituto, deberíamos valorar que la propia norma pues puede tener taras y que también puede haber envejecido mal. Una norma que a lo mejor nació bien, pues puede ser que en un momento dado pues haya perdido parte de su razón jurídica, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y en la compensación del 1468 podemos reconocer esta situación, es decir, que algo no está bien hecho o no está claro, perdón, no está claro en su concepción o que incluso ha evolucionado mal, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y porque la razón jurídica que tenía ya no la tiene en este momento. Mirad, la criatura alumbrada todos la conocemos, ¿eh? Los cónyuges contribuyen al sostenimiento de las cargas del matrimonio, a falta de convenio lo tienen que hacer proporcionalmente a los respectivos recursos económicos y el trabajo para la casa será computado como una contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen. Bueno, pues si analizamos la norma, vemos que los padres de esta norma, los progenitores de la norma, pues que son la Constitución española y la Resolución 37 de 1978 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, de 27 de septiembre, pues son unos buenos padres. La Constitución planteaba la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio y la resolución esta del Consejo de Ministros del Consejo de Europa lo que pretendía, dio la recomendación a los Estados miembros, es de que se asegurase que en el régimen de separación de bienes, en caso de divorcio o de nulidad, el cónyuge desfavorecido tuviese derecho a obtener una parte equitativa de los bienes del antiguo cónyuge o una suma determinada tanto alzado por las desigualdades financieras que se hubiesen dado como consecuencia durante el matrimonio. Es decir, el cónyuge que permanecía en casa tuviese esta ventaja económica al tiempo de la extinción del matrimonio. Entonces, pues podemos reconocer que la norma pues nació con un buenismo intencional, ¿no? El legislador tenía esta intención de proteger a la mujer casada en régimen de separación de bienes pactado, ¿no? Pactado porque al final se podía considerar que había un cónyuge que tenía un poder decisorio en la relación y que por tanto había que proteger a quien era el cónyuge que no tenía este poder decisorio, ¿no? Pero ya había quien en el momento de nacimiento de la norma mantuvo que habían taras, porque esta norma lo que estaba incluyendo era una incoherencia en el propio régimen de separación de bienes. Y esta incoherencia pues desdibujaba la esencia de la separación de bienes, ¿no? Esto lo ha dicho Montes Penedès, lo han dicho otros autores, y se han dicho que al fin y al cabo esta compensación lo que introduce es un elemento anómalo al régimen de separación. Luego también tendremos que plantearnos si esta norma creció y se ha desarrollado correctamente. Bueno, pues en el crecimiento de la norma tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha sido quien ha estado tutelando este crecimiento de la norma y de alguna forma ha marcado estos rasgos caracteriales que hoy podemos apreciar en la norma, ¿no? Y que pueden ser, según pienso yo también, objeto de diferentes problemas. Si vemos estos rasgos que ha acuñado el Tribunal Supremo, el primero de ellos es que, dice el Tribunal Supremo, que el matrimonio debe estar completa o parcialmente sujeto al régimen de separación de bienes pactado. ¿Cuál es un problema que nos derivado de este requisito o criterio del Tribunal Supremo? Bueno, pues que el Tribunal Supremo, si dice que es un régimen pactado, esto lo dice en la sentencia 534 del 2011 y otras, ¿qué ocurre si el régimen no es pactado? Por ejemplo, reconciliación de casados en gananciales tras la separación matrimonial, conforme al artículo 95.435.3, ¿no? Podríamos encontrarnos con la disolución del régimen económico matrimonial de gananciales por decisión judicial, ¿no? En virtud del 1393. ¿Qué pasa en estos supuestos? Pues siguiendo este criterio del Tribunal Supremo, habría de considerarse que no existe derecho de compensación, no juega el 1438. Tenemos que tener en cuenta que esta conclusión vendría también necesaria de este reconocimiento de la razón jurídica primitiva. Se pretende proteger a la parte débil frente al régimen elegido
pactado pero elegido perversamente por una parte fuerte. Sin embargo, yo he encontrado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, ponente Pilar Manzana, que es la actual presidenta de la sección, que se ha mantenido que la compensación cabe con independencia de que fuera pactado o aplicable al matrimonio con carácter supletorio, consecuencia de la norma autonómica que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana existía. Es decir, se está planteando que también quepa la compensación cuando el origen no es, del régimen de separación de bienes no es consecuencia del pacto. Otro problema que yo veo a este requisito es el agravio comparativo con el cónyuge en gananciales que no obtiene nada en la liquidación de gananciales. Es decir, en separación de bienes nos encontramos con que un cónyuge puede percibir una pensión compensatoria y puede percibir una compensación por trabajo doméstico como consecuencia de su actividad realizada durante la vida matrimonial. Pero en cambio, el cónyuge que está en gananciales y que al final de la vida matrimonial no obtiene ningún bien como consecuencia de la liquidación, solo tendría el acceso a la pensión compensatoria del artículo 97. Segundo requisito del Tribunal Supremo, nos dice que el trabajo para la casa es en sí mismo un título para obtener la compensación. Y aquí se plantea el problema de que existiría un trabajo que se computa con dos veces, tanto para la obligación del derecho a contribución a cargas, que establece el 1438, como para dar derecho a una compensación, ¿no? Esto pues no parece, en realidad ha recibido muchas críticas y no parece muy justo, ¿no? Luego se dice el Tribunal Supremo que el cónyuge beneficiario debe exclusivamente haber desarrollado trabajo doméstico, ¿no? Solamente trabajo doméstico. El problema es que inexplicablemente ese cónyuge que además del trabajo doméstico también realiza trabajo remunerado fuera de la casa sería de peor condición que el otro, ¿no? Y lo cierto es que habría realizado esta doble contribución económica por un lado y con todo el trabajo doméstico por otro, ¿no? Luego deberíamos plantearnos el problema también de si la exclusividad esta de la que habla el Tribunal Supremo se refiere a una exclusividad absoluta o relativa temporalmente. Es decir, ¿puede un tiempo de trabajo doméstico dentro de un mayor lapso temporal en separación de bienes en la que sí que se ha trabajado fuera de casa, puede dar lugar a la compensación? Yo planteé este problema en un recurso de casación que me fue inadmitido a trámite porque yo planteaba que había posiciones, sentencias de audiencias provinciales que mantenían criterios dispares. En la misma Audiencia Provincial de Valencia, por ejemplo, habían sentencias que mantenían que la dedicación a la casa debía ser exclusiva absolutamente, es decir, durante toda la vida matrimonial en régimen de separación de bienes. Y había sentencias que decían lo contrario, ¿no? En cualquier caso, este tema creo que está superado. Hay sentencias la sentencia del Tribunal Supremo 18 del año 22, casando una de la Audiencia Provincial de Toledo, ha establecido claramente que cabe esta compensación, aunque no hubiese una exclusividad en el trabajo doméstico durante toda la vida matrimonial en régimen de separación de bienes. También dice el Tribunal Supremo que el cónyuge beneficiario que ha desarrollado, el cónyuge beneficiario puede ser perceptor aunque haya desarrollado trabajo en actividades profesionales o empresariales del otro, ¿no? Este trabajo debe haber sido en forma precaria, ¿no? Bueno, pues, y lo asimila, por tanto, al trabajo doméstico. ¿Cuál es el problema que tiene este requisito, este criterio? Pues que habría que ver qué ocurre si el trabajo en actividad, si se trabaja en actividad del otro, pero no en casa. Dice, porque al final, si además el cónyuge trabajador fuera de casa también lo hace en el trabajo para la casa, pues estamos llevando a un sinsentido absoluto en el criterio. Podríamos plantearnos qué ocurre si el cónyuge trabajador fuera del hogar ha desarrollado su trabajo en actividades profesionales o empresariales de la familia del cónyuge trabajador doméstico. También nos encontraríamos con que el criterio no es coherente, es decir, que habrían supuestos
que encontraríamos una verdadera injusticia material en la aplicación de este criterio, ¿no? Dice también el Tribunal Supremo que se puede reconocer la compensación aunque el otro cónyuge pudiera haber participado en el trabajo doméstico o si hubiese contado con ayuda doméstica, ¿no? Ese es este principio de que no se requiere, que no es excluyente el trabajo doméstico de uno de los cónyuges. Aunque dice también el Tribunal Supremo que esto puede incidir en la cuantificación. El problema sería, ¿y si el otro también ha mantenido tiempos dedicados al trabajo doméstico en absoluto? Por ejemplo, en situaciones de excedencia laboral o en situaciones de desempleo, ¿no? Y también deberíamos plantearnos el problema de si el cónyuge que ha trabajado fuera de casa hubiese desarrollado un trabajo a media jornada que compatibiliza con trabajo doméstico, en tanto que el otro solamente hubiese realizado trabajo doméstico. Pues tampoco parecería muy justa la compensación en estos casos, ¿no? Dice también el Tribunal Supremo que se debe haber extinguido el régimen de separación de bienes solo por crisis, se debe haber extinguido el régimen de separación de bienes y hay que plantearse si solo por crisis matrimonial, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿puede plantearse la compensación en supuestos de muerte o extinción del régimen económico matrimonial por resolución judicial? La respuesta debe ser afirmativa, ¿no? Pueden perfectamente los herederos del cónyuge que se ha dedicado al trabajo doméstico reclamar del cónyuge superstite pues esta compensación. También dice el Tribunal Supremo que no se requiere incremento patrimonial del cónyuge deudor. Esto yo quiero recordaros lo que decía la recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Parece que estaba hablando implícitamente de la existencia de un beneficio, ¿no? De un beneficio en este otro cónyuge, en el deudor. Pues yo creo que no, parece que no casa bien este criterio con la recomendación. Y además, como decía, parece un agravio comparativo frente a la mujer casada que en gananciales no genera ningún haber liquidable, ¿no? Podemos plantearnos también, dejando ya los requisitos o los criterios del Tribunal Supremo, dentro del procedimiento para la reclamación de la compensación algunos problemas, ¿no? El primero sería si en procedimiento de crisis matrimonial, solamente en procedimiento de crisis matrimonial se puede reclamar esta compensación o si lo podemos también reclamar en procedimiento independiente. Esto dio mucho juego hace un tiempo, se discutía mucho y la jurisprudencia menor estaba dividida, hasta que finalmente el Tribunal Supremo pues, mantuvo que sí que cabía diferenciar los procedimientos. Se podía plantear la compensación o pretender la compensación en un procedimiento de crisis matrimonial y también se puede plantear la compensación o pretender la compensación en un procedimiento independiente, ¿no? Antes ya os digo que habían audiencias provinciales que mantenían que estaba precluida la posibilidad de reclamar la compensación en un procedimiento independiente cuando ya había habido un procedimiento matrimonial, ¿no? También surgiría el problema, podríamos plantearnos, si el procedimiento de crisis matrimonial es de mutuo acuerdo, ¿qué ocurre? ¿Puedo plantearlo en procedimiento independiente posteriormente al convenio regulador? Pues la jurisprudencia, el Tribunal Supremo en sentencia 678 del 15, dice que precluye la acción de compensación si en el convenio no se incluyó. Y esto es razonable. O sea, es razonable que se diga esto cuando dentro de un procedimiento contencioso yo por vía de reconvención podía haber introducido, por vía de demanda, pero y por vía de reconvención también. Pues yo no sé si es razonable, pero a mí realmente me parece que yo no puedo reconocer realmente un fundamento nítido y una claridad nítida a esta negativa, ¿no? Porque también podríamos plantearnos si un procedimiento se inicia como contencioso y luego se transa y se reconduce al mutuo acuerdo, ¿no cabría que posteriormente el demandado que ha transado las medidas del divorcio, ¿no?, conforme las medidas que presenta el actor, luego pudiera ir a un procedimiento independiente a reclamar la compensación?
Bueno, pues esta duda queda. Otra duda que podemos plantear procedimental. ¿La compensación se puede canalizar en procedimiento de separación matrimonial? Pues bueno, pues es una duda recurrente esta, ¿no? Y yo creo que esta cuestión surge pues como derivada a la pregunta en relación a los efectos de la separación, ¿no? ¿Se extingue el régimen económico de separación en virtud de sentencia de separación? Pues no sé, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril dijo que, dado que el matrimonio subsiste tras la separación, precisa de un régimen económico matrimonial. Y por tanto, decía esa sentencia que sería el idóneo sería el de separación de bienes, ¿no? Sin embargo, otros opinan que en estos casos se debe aplicar el 95 y que, por tanto, la sentencia de separación produce disolución de cualquier régimen económico matrimonial, ¿no? Ojo, porque este asunto puede haber sido resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo 94 de 2018, que dice, ojo, los artículos 748 y 770 de la LEC no excluyen la indemnización del 1438 del ámbito de los procedimientos de separación y divorcio. ¿De acuerdo? Entonces, con este razonamiento de esta sentencia podríamos considerar que el Tribunal Supremo está declarando que es posible, por tanto, reclamar la indemnización, la compensación del 1438 en procedimiento de separación. Luego podríamos plantearnos otros problemas procedimentales que tienen que ver con la pensión compensatoria, ¿no? Sabemos que son cosas diferentes, aunque bueno, pues se puedan plantear dudas realmente en cuanto a esta diferenciación y en cuanto a que sea muy nítida la diferenciación entre la pensión compensatoria y la compensación por trabajo doméstico. Pero yo lo que quiero que caigamos en la cuenta es que si el trabajo para la casa, el trabajo doméstico, es un elemento de cuantificación de la pensión compensatoria, porque del 97 del Código Civil podemos extraer esta conclusión, ¿no sería necesario conocer y fijar esta compensación por trabajo doméstico a la hora de fijar la pensión compensatoria y por tanto debería hacerse en el mismo procedimiento? Claro, lo que pasa es que este argumento nos serviría igualmente en el ámbito de la liquidación de gananciales, porque si se ha dicho, la jurisprudencia ha dicho que la liquidación de gananciales, los bienes que se puedan adjudicar o lo que pueda uno recibir en la liquidación, puede ayudar a ponderar la pensión compensatoria, pues tampoco el procedimiento de liquidación habría que sacarlo del procedimiento de crisis matrimonial, ¿no? Yo creo que estas dudas siempre nos quedan, ¿no? Porque al final también tendríamos que plantearnos si, y esto ya lo vemos, los operadores jurídicos, los abogados vemos que cuando hay una liquidación de gananciales, luego nos vamos al procedimiento matrimonial y decimos, oiga, que se han hecho la liquidación de gananciales y por tanto ya las partes han recibido sus bienes en la liquidación de gananciales y el progenitor que estaba percibiendo una pensión compensatoria y por tanto redúzcamela usted. Quiero decir, si se fija la indemnización por trabajo doméstico en procedimiento independiente, ¿podríamos ir luego a la modificación de medidas del procedimiento de divorcio o de procedimiento de separación y pedir la reducción, en su caso, de la pensión compensatoria? Pues yo entiendo que en identidad de criterio con esta liquidación de gananciales, pues podría operar como causa modificativa, ¿no? Vamos a entrar también ahora en los problemas de la cuantificación de la compensación. La compensación por trabajo doméstico, pues se cuantifica, pero la ley no dice cómo se cuantifica y por tanto nos tenemos que ir a los criterios de cuantificación que la jurisprudencia ha ido marcando, ¿no? Y claro, esto yo de verdad que cuando te introduces en esta materia, lo que te das cuenta es de la subjetividad absoluta que tenemos a la hora de cuantificar la compensación por trabajo doméstico. Y esta subjetividad se puede ver con claridad meridiana cuando uno ve los diferentes importes que se fijan a lo mejor en diferentes instancias. La Audiencia Provincial me fija 6 millones de euros y de repente llega el Tribunal Supremo y me fija en 840.000 euros la compensación.
claro, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Porque la compensación pues tiene, al ser una figura con unos perfiles, una ratio jurídica tan, tan poco clara, según pues creo que pienso yo y piensa grandísima parte de la gente que sí que sabe de la doctrina especializada, pues esto conlleva que a la hora de cuantificar también tengamos estos problemas y nos dejemos llevar por la subjetividad. La jurisprudencia ha establecido varias fórmulas. Una de las fórmulas ha sido, pues vamos a establecer un porcentaje del incremento patrimonial que experimenta el cónyuge deudor durante la vigencia del régimen de separación. Ya, pero eso de dar una participación de esa ventaja económica que el otro ha tenido, pues es desnaturalizar la esencia del régimen de separación de bienes, ¿no? Además, yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo, la famosa sentencia a que hacía referencia del gerente de Ferrovial, pues ya deniega, de alguna forma afea esta pretensión de que se realice la compensación, se cuantifique la compensación con a través de esta fórmula de la participación que se pedía por parte de la esposa en este supuesto sobre las ganancias del esposo, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que este criterio no puede acogerse desde el momento en el que el Tribunal Supremo no exige entre los requisitos, ¿vale?, para establecer la compensación el incremento patrimonial o económico del deudor. Por tanto, si no se exige que haya ningún incremento patrimonial del cónyuge obligado al pago de la compensación, pues difícilmente podemos considerar que el criterio este tiene una claridad, una razón jurídica adecuada, ¿no? Además, bueno, pues lo que sí que podemos ver es que todo esto que dice el Supremo, todos estos argumentos, casan mal con la recomendación del Consejo de Ministros, que sí que hablaba de una participación en las ganancias del otro cónyuge, ¿no? Como segundo criterio de valoración, se ha mantenido que debería pagarse esta compensación, debería abonarse la compensación según precios asignados en el mercado laboral, ¿no? Y se ha venido pues manteniendo que los empleados del hogar, lo que es el salario de un empleado del hogar, serviría para esta compensación. Bueno, Luis Zarraluki no es muy favorable, Luis Zarraluki Sánchez Hernarriaga no es muy favorable a este criterio. Dice que es una fórmula un poco ramplona, ¿no? Y que incurre en el error de mezclar términos incomparables, ¿no? Otra fórmula ha sido la del salario mínimo interprofesional, pero bueno, tendríamos que preguntarnos si esta es una fórmula adecuada. ¿Por qué el salario mínimo interprofesional? ¿Por qué vamos a asimilar el trabajo doméstico de un cónyuge en casa al salario mínimo, justamente, ¿no? Sí que se ha optado por plantear también si deberíamos computar o cuantificar esta compensación a través del trabajo, el sueldo que este cónyuge mantenía durante la vida anterior al matrimonio en separación de bienes. Y por tanto, si uno estaba cobrando antes de casarse un salario de 2.000 euros mensuales, si ese debería ser la cuantificación de la mensualidad en el trabajo doméstico desarrollado después en el régimen de separación de bienes. El último de los criterios jurisprudenciales para la cuantificación es el que nos viene dado por el arbitrio judicial, que yo creo que es también el más peligroso, ¿no? Hay quien dice, oye, los jueces, cada uno que valore individualmente el caso y lo cuantifique con los criterios que el caso concreto pues, le pudiera dar. Huyamos de fórmulas generalistas, ¿no? Bueno, pues yo pienso que al fin y al cabo este criterio es tanto como reconocer que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y que por tanto, pues cada juez valore del modo en que considere la compensación para el trabajo doméstico, ¿no? Yo quería finalmente, para concluir y no pasarme del tiempo, y un poco para que veamos en qué modo tenemos una
gran problemática en la aplicación práctica de la compensación por trabajo doméstico, traeros para que valorásemos cosas que vienen ocurriendo en los juzgados, ¿no? Yo tengo una sentencia ahora de hace muy poquito, de enero de este año 22, una sentencia de un juzgado de instancia que yo ya he recurrido en apelación, que dice lo siguiente. Es interesante que veamos que estamos inmersos en un mar de dudas cuando hablamos de la compensación. Dice esta sentencia que se considera acreditado que durante el matrimonio, la parte demandante, que es la que yo representaba, es la que de forma exclusiva se ha dedicado a las tareas del hogar. ¿Vale? Esto queda claro, está acreditado. Y dice que si bien concurren los presupuestos para la percepción de una compensación por trabajo doméstico, ojo, dice, también queda acreditado que esa compensación se fue percibiendo a lo largo del matrimonio. O sea, a lo largo de la vida matrimonial, dice la juez, que ya se ha percibido. ¿Por qué? Dice la juez. Lo ha percibido porque la demandante accedía libremente y sin limitaciones a los ingresos que se producían en la única cuenta que existía durante el matrimonio. Es decir, el esposo que trabajaba fuera de casa ingresaba su nómina en la cuenta corriente y que la esposa tenía tarjeta de crédito y disponía de los ingresos que habían en esa cuenta. Y por tanto concluye en que, de tal forma, sí que es merecedora de la compensación, pero que no procede en este momento adicionar suma alguna a esa compensación que ya se habría consumido durante la vida matrimonial. ¿Vale? Y yo, frente a esa sentencia, me planteaba algunas cuestiones que quería compartir con vosotros, ¿no? Este recurso de apelación, yo lo primero que planteo es, esto es es lógico, podemos concluir así, podemos concluir en que usted es merecedor de la compensación que reclama, pero yo considero que usted ya la ha consumido durante la vida matrimonial en gastos propios. Yo planteo varias cuestiones, aparte de que entiendo que hay una infracción procesal por haberse realizado una valoración absurda e ilógica de la prueba, que entiendo que no supera el test de racionabilidad que es constitucionalmente exigible a esta valoración. Me he planteado otras cuestiones que sí que entiendo que tienen a lo mejor una mayor enjundia jurídica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incongruencia. Creo que ha dado cosa diferente la sentencia a lo pedido. Aquí, en ningún caso se ha pedido por la parte demandada, yo lo planteaba por reconvención, pero la parte reconvenida no había planteado vía excepción procesal esta compensación, ni la había planteado vía reconvencional. Es decir, de ningún modo había introducido la otra parte la existencia de ningún crédito a su favor contra la demandante de la compensación. Por tanto, oiga, si usted le está dando, porque al fin y al cabo cuando usted está diciendo que yo compenso, entiendo que usted ha consumido, es porque lo que se está diciendo es, usted en gastos propios ha consumido dinero privativo de la otra parte y por tanto usted debería dinero privativo que ha consumido de esta otra parte en gastos propios. Ya, pero debería haberse planteado vía reconvencional esto, porque usted tendrá que determinar si yo estoy reclamando 170.000 euros en una compensación por trabajo doméstico y usted dice que yo la he consumido, usted me tendrá que establecer claramente cuál es la compensación de la que yo soy merecedora, si es por 170 o por 150, y luego decirme cuál es la compensación que usted está realizando. Si usted me está compensando 120.000 euros, 130.000 o los 150.000, porque usted, haciéndome una relación perfectamente clara de los gastos que yo he realizado a título particular, a título privativo de la cuenta común,
ha determinado ese crédito a favor del otro. Usted me está haciendo una compensación entre créditos y, por tanto, primero me tendría que hacer una determinación de cuál es la compensación por trabajo doméstico, luego calcularme usted, cuantificarme también cuál es el dinero que la esposa en este caso ha dispuesto con carácter exclusivo o privativo para sus gastos propios de esta cuenta común y luego hacerme la compensación. Pero usted no puede hacerme una compensación cuando no existe una liquidación de los créditos respectivos de entre los cónyuges. Quiero decir, con todo esto, que al final la compensación por trabajo doméstico, al no tener perfectamente definido una razón jurídica de lo que estamos compensando, cuál es el daño que estamos compensando, nos estamos encontrando con toda esta multitud de problemas prácticos a la hora de trabajar en los despachos de abogados, de demandar o de oponernos a una compensación, ¿no? Y nada más, y muchas gracias por todo.